La física es tal vez la ciencia natural más importante debido a su carácter fundamental. Sin el estudio de esta, la gran mayoría de la tecnología actual no sería posible y nuestro conocimiento sobre el cosmos sería bastante limitado. Por estos motivos y además porque a la fecha de escrito este guión no encontramos ningún iceberg al respecto, traemos el iceberg de la física, en donde al principio veremos tópicos leves con los que quizá estamos más familiarizados, pero conforme vayamos descendiendo habrá temas cada vez más profundos e interesantes. Antes de empezar, quiero aclarar que no hemos puesto todas las cosas que conciernen a la física, ya que son demasiadas y de añadirlas este video podría durar días. No te pido que me perdones, solo quiero que entiendas. Comenzamos. Física proviene del griego physikos, que significa natura. Es la ciencia natural que estudia los componentes básicos del universo. Trata con la materia y la energía y sus interacciones, estableciendo las leyes que explican los fenómenos naturales más simples y excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos. Con decir simple nos referimos a que todo fenómeno natural como la alimentación o las reacciones químicas no serían posibles sin la unión de varios fenómenos que estudia la física, siendo estos como ladrillos que constituyen una muralla, por lo que esta palabra podría ser engañosa si la comparamos con los problemas realmente difíciles a los que tiene que enfrentarse esta ciencia, que veremos en esta iceberg. Muchos consideran que la física como ciencia moderna surgió con la llegada de Galileo, pues fue él quien propuso las ideas en las que se basa esta y otras ciencias. Incorporó el lenguaje de las matemáticas para expresar las leyes que gobiernan el movimiento de los cuerpos. También propuso dar una teoría por cierta solo bajo evidencia experimental y además separó a la ciencia de la religión, dándole su lugar propio a la ciencia. Además, es famoso su experimento en donde demuestra que dos cuerpos caen al mismo tiempo independientemente de sus masas. Lo único que puede alterar esto es si la forma de los mismos puede favorecer a mayor resistencia ejercida por el aire. Pero en un vacío los cuerpos siempre caerán igual. Aquí hay un video en donde se hace este experimento en la luna, un lugar sin prácticamente atmósfera. Well, in my left hand I have a feather, in my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Como ya vimos, la física clásica surgió en el siglo XVI, con la necesidad de estudiar la forma activa de las causas y efectos de los hechos naturales. Como consecuencia nació el estudio de las mediciones de la gravedad, el análisis de los objetos en reposo y en movimiento, entre otras cosas. La física clásica busca conocimientos sólidos, cuyos objetos de estudio podríamos reducirlos básicamente a aquellos fenómenos de la vida cotidiana, que no tienen una velocidad tan grande ni un tamaño tan pequeño. Por otro lado, la física moderna nació a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX,
y se dedica a estudiar fenómenos que implican velocidades muy cercanas a la de la luz o trabajar a escalas muy pequeñas, además de que se basa en los descubrimientos que se hicieron al no poder solucionar problemas de la época. A continuación hablaremos sobre las ramas más importantes de estos dos tipos de física. La mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. El inicio de esta se podría ubicar en la Grecia antigua, cuando las personas realizaban trabajos experimentales con el fin de tener resultados que ellos querían, pero alcanzó su madurez hasta los siglos XVI y XVII con las contribuciones de Newton y Galileo, introduciendo su racionalización junto al ámbito experimental para posteriormente establecer teorías y leyes. La óptica es la rama de la física que estudia los fenómenos luminosos. Algunos dicen que su nacimiento se dio con la teoría del color de Newton. La óptica geométrica se basa en el concepto de rayo luminoso como trayectoria que siguen las partículas materiales emitidas por los cuerpos luminosos sin preocuparse de estudiar cuál es la naturaleza de la luz, estudiando fenómenos como la reflexión y la refracción. Es la rama de la física que estudia la unión de la electricidad con el magnetismo. Hans Christian Ørsted descubrió que ambas cosas estaban relacionadas, siendo dos manifestaciones de un mismo fenómeno, pues observó que una brújula podía ser alterada con el paso de corriente. Podríamos decir que con este hecho nació dicha rama de la física, pero no obtuvo su madurez hasta varios años después, tema que abordaremos en este iceberg. Se ocupa del estudio a nivel macroscópico de la transformación de la energía térmica, calor, en energía mecánica, trabajo y viceversa. Son 4 las leyes principales de la termodinámica, que estarán apareciendo ahora en pantalla. Más adelante profundizaremos en la segunda. La naturaleza atómica de la materia es precisamente una de las principales causas por la cual la física cuántica existe. Antes de la creación de esta ciencia, muchos científicos opinaban que ya no habría nada nuevo para descubrir en la física, que una vez solucionados unos cuantos problemas contemporáneos, ya todo sería simplemente hacer mediciones cada vez más precisas. Sin embargo, el descubrimiento irrefutable del átomo y la explicación a dichos problemas, de los cuales te hablaré más adelante, fueron los causantes del surgimiento de la física cuántica. Al adentrarnos en el mundo del átomo, nos encontramos con muchas dificultades, ya que el comportamiento de sus componentes es muy distinto al que tienen los objetos del día a día. Todo es antiintuitivo y está reinado por el caos y la probabilidad. Cosas aparecen y desaparecen o pueden estar en muchos lugares a la vez. Los objetos pueden tener características completamente opuestas al mismo tiempo y un sinfín de rarezas. Incluso el resultado de un experimento puede cambiar solamente si lo miramos. Así pues, se puede decir que la física cuántica es la rama de la física que estudia las cosas más pequeñas y sus extraños comportamientos, básicamente el universo a sus escalas más fundamentales. Las leyes de Newton no funcionan conforme más nos acercamos a la velocidad de la luz. Fue por ello necesario el desarrollo de una nueva teoría que lo explicara. La relatividad contiene a dos grandes teorías, la especial y la general, que son algo así como una mejora a la física newtoniana. Ambas se basan en que la velocidad de la luz, c, es constante para todos los observadores, independientemente de su estado de movimiento. Más adelante explicaremos esto con más detalle.
Son 4 los tipos de fuerza que gobiernan el funcionamiento del universo. Cualquier fuerza puede reducirse a estas. Gravitatoria. Es la responsable de que los astros giren alrededor de otro más masivo. La que pone las bases para la creación de un sistema solar al juntar grandes cantidades de materia. También gracias a ella, los objetos caen hacia el suelo. Electromagnética. Como su nombre lo indica, es la causante de todos los fenómenos eléctricos y magnéticos. Gracias a ella, las partículas con cargas eléctricas contrarias se atraen y con cargas iguales se repelen. Crea campos que hacen posible la existencia de imanes y la aplicación de estos para generar electricidad. Fuerza nuclear débil. Sin ella, todos los fenómenos relacionados con la radiación serían imposibles, lo que imposibilitaría las reacciones nucleares que utilizan las estrellas para producir elementos químicos necesarios para la vida. Fuerza nuclear fuerte. Es la que tiene mayor magnitud, la responsable de mantener el núcleo de los átomos unido. Por lo tanto, sin ella simplemente tendríamos una sopa de partículas desordenadas y dispersas por todo el universo, pues no podría existir ninguna estructura compleja. Incluso al día de hoy existe un debate sobre quién fue el verdadero inventor del cálculo integral y diferencial, si el ya conocido Isaac Newton o el matemático alemán Gottfried Leibniz. En el año de 1665 hubo una epidemia de peste negra en Europa, lo cual obligó a Newton a confinarse en su casa. En dicho periodo se interesó por la investigación científica y además inventó el cálculo como una herramienta para analizar el movimiento de los cuerpos. Por otro lado, Leibniz, durante su estancia en París en 1675, fue supuestamente el primero en postular los principios del cálculo infinitesimal, otra forma de llamar al cálculo, y perfeccionó su creación en la ciudad de Hannover, publicándola en una revista científica en los años 1684 y 1686. Es a partir de este punto en donde empezaron los problemas entre estos dos grandes genios, pues Newton nunca publicó su descubrimiento debido a una gran desconfianza. La Royal Society empezó una investigación para dar fin a este debate y determinó que el verdadero padre del cálculo era Newton. Sin embargo, hay fuertes razones para dudar sobre esto, pues la investigación se hizo cuando el mismo Newton era presidente de la Royal Society, y conociendo su personalidad no es de extrañar que se haya involucrado en el proceso. ¿Tú qué opinas? Los fluidos son sustancias que, una vez reciben una fuerza paralela y adyacente a su superficie, se deforman continuamente. Mientras que en un sólido, al aplicar una fuerza, este puede moverse, rotar o deformarse adoptando una nueva forma, o bien volviendo a la original después de un tiempo. En los fluidos esto no ocurre, pues la deformación es constante y se sigue haciendo independientemente de si se sigue aplicando la fuerza o no. Esta es la razón por la cual al tirar agua se queda regada por todo el piso en lugar de formar bloques, como si lo hacen otras sustancias. Toda la materia está hecha de partículas en movimiento. En los llamados fluidos laminares, estas se mueven de manera uniforme, mientras el flujo sigue. Sin embargo, existen otros, a los cuales llamamos turbulentos, en donde las partículas se mueven de forma caótica, haciendo remolinos y demás movimientos extraños, como en el caso de los ríos. Este tipo de sistemas puede llegar a ser un dolor de cabeza para los físicos cuando intentan estudiarlos a profundidad, pues es tan pero tan caótico que es muy complicado modelarlos de manera matemática. Las ondas son perturbaciones en el espacio que transmiten energía de un lugar a otro, y existen diversos criterios que podemos utilizar para clasificarlas, pero en esta ocasión solo mencionaremos los dos más importantes. Si tenemos en cuenta el tipo de movimiento que realizan, tenemos a la transversal, en donde la vibración de las partículas en el medio es perpendicular a la dirección de la propagación de la onda,
Un ejemplo son las que se producen al dejar caer un objeto en agua. Después tenemos a la longitudinal, en donde la vibración de las partículas es paralela a la dirección de propagación de dicha onda. Un buen ejemplo son los resortes, en donde sus partículas se mueven en la misma dirección en la que avanza la perturbación. Por otro lado, si se toman en cuenta las condiciones de desplazamiento, existen otros dos tipos: la mecánica, que son las que necesitan de un medio para desplazarse, como por ejemplo el aire. El sonido es una onda mecánica, ya que no se puede propagar si no existe materia que se lo permita. Y después están las electromagnéticas, que no necesitan de un medio para desplazarse, por lo que pueden hacerlo incluso en el vacío. La luz es un ejemplo de onda electromagnética, ya que puede propagarse incluso en el espacio exterior. Hans Christian Ørsted había descubierto cómo es que una corriente eléctrica podía perturbar la dirección en la que apuntaba una brújula. Por otro lado, Michael Faraday descubrió un fenómeno opuesto, demostrando experimentalmente que un imán en movimiento podía generar una corriente eléctrica. No obstante, fue él quien pensó por primera vez que tanto la electricidad como el magnetismo podían estar relacionados de alguna manera, por lo que dedicó el resto de su vida a intentar explicarlo. Fue así como llegó al concepto de campo, lo que pensó como una especie de superficie invisible alrededor del espacio que podía ser perturbado. Los científicos de la época llegaron incluso a ridiculizar sus ideas, pues creían que eran patrañas al no contar con un adecuado modelo matemático que las describiera. De esta manera, el concepto de campo, que también permitía explicar el origen de la fuerza de la gravedad en la física clásica al adjudicarle el llamado campo gravitatorio, fue ignorado. Y es que Faraday era incapaz de expresar sus observaciones mediante ecuaciones, pues nació en una familia muy pobre, lo que le impidió acceder a la educación requerida para hacer eso. No fue hasta la llegada de James Clerk Maxwell que se le tomó en serio, pues él retomó los descubrimientos, observaciones y experimentos de Faraday y otros científicos para con ellos construir la teoría electromagnética, cuyo pilar son las conocidas ecuaciones de Maxwell. Podemos decir que se trata de la distribución energética de las ondas electromagnéticas, cuyo análisis nos permite clasificarlas en varios tipos. De izquierda a derecha tenemos ondas de radio, microondas, infrarrojas, luz visible, que es la que percibimos con los ojos, ultravioletas, rayos X y rayos gamma. Entre más a la izquierda estemos del espectro, las ondas tendrán una menor energía y frecuencia, mientras que su longitud de onda es más grande. Conforme más avance hacia la derecha, las ondas se volverán más energéticas, por lo que aumentarán su frecuencia y disminuirán su longitud de onda. El espectro electromagnético es continuo, por lo tanto, es muy difícil marcar de dónde inicia y termina cada grupo, entonces los límites pueden variar dependiendo del autor. Nikola Tesla es muy conocido debido a sus aportaciones tecnológicas, pero también por personas que le atribuyen logros imposibles o que no fueron suyos. La corriente eléctrica se puede definir como un flujo de electrones que podemos utilizar con fines prácticos. Estos se pueden mover de maneras distintas en dicho contexto. En la corriente continua, los electrones se mueven de manera uniforme, en una sola dirección y sentido, mientras que en la corriente alterna, estos cambian de sentido constantemente. Tesla fue defensor de la corriente alterna. Muchos de sus inventos la utilizaban. Famosa es la guerra de las corrientes, su conflicto con Thomas Alva Edison, defensor de la corriente continua. Al final, la corriente alterna terminó por ganar terreno y hoy en día se utiliza para transportar energía desde las centrales eléctricas hasta nuestras casas y otros edificios, mientras que la corriente continua se ocupa en dispositivos como baterías. Por otro lado está la bobina de Tesla, que permite la transmisión de energía eléctrica de manera inalámbrica, pero funcional solo a distancias relativamente cortas. Otro dato interesante que se puede decir es que en busca de fondos para sus proyectos, Tesla hacía experimentos públicos mostrando actos asombrosos relacionados con la electricidad para atraer inversionistas. Uno de ellos
hacía pasar por su cuerpo una corriente de literalmente millones de voltios, pero sin sufrir ningún tipo de daño debido a su amperaje muy bajo. Todos estos son ejemplos de las contribuciones e ingenio del científico, pero por otro lado hay que decir que su mayor sueño, el de construir un sistema que permitiría llevar energía eléctrica a cualquier parte de la Tierra y que también hiciera posible la comunicación a gran velocidad, era una idea sesgada. Lo cierto es que Nikola Tesla ignoraba algunos aspectos de cómo funcionaba el electromagnetismo, una de las causas de su irremediable fracaso. Aunque a pesar de esto hay gente que sigue defendiendo a capa y espada que su proyecto pudo haber sido un éxito y que los intereses capitalistas fueron quienes lo arruinaron. Por otro lado, hay posturas más extremas que incluso afirman que Tesla tenía la respuesta para producir energía infinita, algo obviamente imposible. Quizá esta es la ecuación más famosa y conocida proveniente de la física, pero ¿qué significa? Quien la postuló fue Albert Einstein, y básicamente dice que tanto la materia como la energía son dos caras de la misma moneda. Es decir, masa se puede transformar en energía y viceversa. E representa la energía, m la masa y c la velocidad de la luz, que en este caso está elevada al cuadrado. Al aumentar la velocidad de un objeto, también se aumenta su energía cinética. Por lo tanto, la masa de dicho objeto también puede aumentar, efecto más notorio cuando el móvil se aproxima a la velocidad de la luz. Un objeto pesado es más difícil de acelerar que uno ligero, por lo que este fenómeno causa que todo objeto que posea masa sea incapaz de superar la velocidad de la luz bajo ningún concepto. Una última cosa para mencionar es que la ecuación E igual a mc² es circunstancial, es decir, no siempre funciona. Y esto se debe a que en realidad es una forma simplificada de la verdadera ecuación, que sí es universal y que está apareciendo en pantalla en este momento. Es una técnica que consiste en analizar la luz que emite una sustancia para descomponerla en su espectro electromagnético, con el propósito de conocer su composición química. Esto resulta extremadamente útil para conocer la composición de cosas a las cuales no podemos acceder, como por ejemplo las estrellas. Dicha técnica fue perfeccionada para este fin gracias a la tesis de la científica Cecilia Payne. Los electrones que giran alrededor del núcleo atómico se encuentran a distintos niveles de energía, lo cual determina a qué distancia suelen estar del núcleo atómico. Un electrón puede subir o bajar de nivel si recibe o emite radiación electromagnética respectivamente. Al descomponerse la luz que emiten las estrellas para obtener su espectro, se pueden observar ciertos excesos o deficiencias en determinadas longitudes de onda. Si se comparan estos rasgos con lo que se puede obtener de manera análoga pero con elementos químicos presentes aquí en la Tierra, se puede saber de qué está hecho el objeto que emitió la luz analizada. De esta manera se llegó a la conclusión de que tanto el universo como las estrellas, en términos de materia, están principalmente hechos de hidrógeno y helio, siendo el resto de los elementos químicos extremadamente escasos. En 1895, Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X, lo que le valió el primer premio Nobel de Física en 1901. Este descubrimiento fue de gran interés para un científico llamado Henry Becquerel, quien empezó a hacer experimentos con los mismos. Trabajó con sustancias fosforescentes, es decir, que emiten luz después de ser excitadas por una fuente, normalmente luz solar, pues pensaba que estos también podrían emitir rayos X. Para ello empleó sales de uranio fosforescentes, pues eran compuestos químicos con los que estaba muy familiarizado. Becquerel exponía las sales de uranio al sol con el propósito de excitarlas para posteriormente colocarlas sobre placas fotográficas. Como la silueta de estas sustancias quedaba marcada en las placas a pesar de que entre estas hubiera un objeto metálico, llegó a la conclusión de que de alguna manera dichos compuestos químicos absorbían la luz solar y después la emitían en forma de rayos X. Sin embargo, durante un tiempo se vio obligado a apagar sus experimentos debido al mal clima,
por lo que decidió guardar sus materiales dentro de un cajón. Días después, cuando los sacó y los observó, se percató de que en las placas fotográficas había imágenes producto de las sales, aun cuando éstas no estuvieron expuestas al sol. Esto quería decir que las sales emitían rayos incluso sin ayuda de una fuente externa de energía, contradiciendo su hipótesis inicial. Después de un tiempo, llegó a la conclusión de que todos los compuestos de uranio, fueran fosforescentes o no, tenían la misma propiedad y que era precisamente el uranio el que causaba este efecto, emitir radiación de manera independiente. Becquerel, sin saberlo, descubrió la radioactividad, lo que le valió el Premio Nobel de Física en 1903. Supongamos que tienes una bolsa con monedas de 1 peso y otra con monedas de 5 pesos, y luego pones el contenido de ambas en un mismo recipiente de manera muy cuidadosa, con las monedas de 1 peso de un lado y las de 5 del otro. Es posible mover una moneda de un lado a otro y con esto ya tendríamos el conjunto de dinero acomodado de una manera diferente. Sin embargo, si agarras ambas bolsas y en lugar de vaciarlas con cuidado lo haces de manera brusca, lo más probable es que todas las monedas estén revueltas, pero al fin y al cabo es una manera de ordenarlas. A cada una de estas formas de ordenar se les conoce como microestados. Lo mismo se puede aplicar a sistemas compuestos por millones de partículas, por ejemplo, una mezcla de 2 líquidos. Al momento de verter uno de los solutos en el disolvente, hay millones y millones de microestados posibles que la mezcla puede tomar, análogamente a lo que pasa con las monedas. De todos esos microestados, la inmensa mayoría de ellos presentarán a las partículas de soluto y disolvente completamente mezcladas sin seguir un orden específico, mientras que en muy pocos casos, las partículas de ambas sustancias estarán separadas de manera que podemos percibir como ordenada. Esto hace que estadísticamente sea más probable encontrar un sistema en uno de sus microestados desordenados que en uno de los ordenados. La entropía es pues una forma de cuantificar el número de microestados en los que puede estar un objeto y se calcula con la fórmula que estás viendo en pantalla. De esta manera, si tenemos por ejemplo un tanque lleno de helio y otro lleno de hidrógeno, ambos gases tendrán una cierta entropía asociada, pero una vez mezclemos ambas sustancias en un recipiente, la entropía total de la mezcla crecerá de manera gigantesca en comparación con las entropías individuales. Por lo tanto, la entropía siempre aumenta o se queda igual, hablando en una escala universal, lo que poco a poco va dotando a nuestro ambiente de uniformidad conforme pasa el tiempo. Esta es la segunda ley de la termodinámica. Marie Curie fue la primera persona en haber ganado 2 premios Nobel y la primera mujer en haber ganado el Premio Nobel de Física, además de haber sido ella quien propuso el nombre de radioactividad para referirse a la emisión espontánea de radiación. Ella y su esposo Pierre habían encontrado una extraña radiación emanar del uranio y el torio, que era parecida a la descubierta por Becquerel. Marie examinó minerales que contenían estos elementos químicos y encontró niveles más altos de radiación que los previstos, por lo que concluyó que esta era causada por una sustancia adicional aún no descubierta, a la cual llamó polonio. Algo similar ocurrió con el radio, otro elemento químico que los Curie descubrieron. De esta manera, para demostrar su existencia, tuvieron que aislarlo, lo que les tomó un esfuerzo de 4 años trabajando en condiciones muy desgastantes. En 1903, Pierre recibió el Premio Nobel de Física por su aportación al estudio de la radioactividad, pero dijo rechazarlo si es que no se le daba también a su esposa. El comité a cargo de la premiación tuvo que reconsiderar su postura y finalmente le otorgó también el premio a Marie, por lo que ese año los Curie lo compartieron junto con Becquerel. En 1911 Marie recibió en solitario el Premio Nobel de Química por el descubrimiento del radio y el polonio. Años después, esta mujer se dedicó a encontrar aplicaciones medicinales a los rayos X y a la radioactividad, con énfasis en el tratamiento contra el cáncer. Durante la Primera Guerra Mundial también se dedicó a atender a los soldados en pleno campo de batalla, ayudándolos con sus heridas, utilizando también los rayos X como apoyo, tecnología muy novedosa en aquel entonces. La
fusión nuclear se refiere a cuando un núcleo atómico se junta con otros nucleones para formar un átomo con un núcleo más grande. La fisión nuclear es lo contrario. Un núcleo atómico inestable de un elemento químico muy pesado se parte en varias partes, dejando como residuo dos núcleos más ligeros con un número de protones menor pero más estables, además de radiación y neutrones libres. Estos procesos comparten varias características. En primer lugar, el producto de ambas reacciones crea átomos más estables, es decir, son menos propensos a destruirse de manera espontánea. El segundo es que los dos producen una cantidad enorme de energía. Por último, en el caso de la fisión, entre más avanzamos en la tabla periódica, esta se vuelve cada vez más inviable, es decir, el beneficio energético es cada vez menor, mientras que con la fisión sucede al revés. Conforme retrocedemos en la tabla periódica, el beneficio energético decrece. Resulta que existe un elemento químico que pone un límite a estos procesos, el hierro. Si intentamos fisionar un átomo de hierro, gastaremos más energía de la que obtendremos, y si intentamos fusionarlo con otras partículas será lo mismo, lo cual hace que el tratar de obtener energía con esta sustancia sea un proceso contraproducente. En 1934, Enrico Fermi había mencionado la posibilidad de que al bombardear núcleos atómicos pesados como el de uranio, usando neutrones, estos últimos podrían transformarse en protones después de emitir radiación, sumándose así a los ya existentes en la sustancia y creando así núcleos con números atómicos superiores, dando lugar a nuevos elementos químicos no descubiertos hasta entonces. De esta manera, Otto Hahn y Lise Meitner empezaron a bombardear láminas de uranio con el propósito de conseguirlo. Según los resultados del experimento, al bombardear uranio con neutrones, no había conseguido el tan esperado elemento número 93, sino que se había obtenido bario, una sustancia con un número atómico mucho menor. Hahn le había pedido a Meitner que explicara el fenómeno, ya que él estaba convencido de que los datos debían tratarse de un error. Por el contrario, Meitner decidió creer que esto no era así, por lo que pidió ayuda a su sobrino Otto Frisch, también físico al igual que ella. Frisch explicó que los protones con cargas positivas en el átomo de uranio se repelían. Entre más protones hay en un núcleo, estos tienden a serlo más inestable, por lo tanto, solo hace falta un impacto lo suficientemente energético como para terminar el trabajo y literalmente destruir el núcleo, partiéndolo en otros dos más estables y con menor número atómico. En este proceso se libera radiación y 3 neutrones que quedan libres, que a su vez pueden golpear a otros átomos inestables para repetir el proceso creando una reacción en cadena. De esta manera funcionan las reacciones nucleares. Por otro lado, Meitner se dio cuenta de que si sumaba las masas del bario con las del criptón y el resto de los residuos del fenómeno observado, el resultado total no era igual a la masa del uranio, lo que indicaba que una parte de la masa había desaparecido. Más tarde se percató de que la masa faltante se había transformado en energía, y de hecho en una cantidad muy grande. Teoría de la relatividad especial. Si queremos medir la velocidad a la que se mueve un automóvil, podemos hacerlo de dos maneras. Una es parados en una banqueta y la otra es mientras nosotros también nos movemos con respecto a esta. Resulta que si comparamos los resultados de las mediciones, no coinciden. A partir de las leyes de Maxwell se puede deducir que la velocidad de la luz es siempre la misma, sin importar quién, cómo o cuándo se mida, y también se puede comprobar experimentalmente. Si se vuelve a realizar el experimento dicho anteriormente e intentamos medir la velocidad de la luz, siempre se obtendrá el mismo resultado. Evidentemente surge un problema conceptual que a simple vista da lugar a una contradicción. Einstein encontró la solución al mismo, pero ella implicaba nuevas ideas que marcaron un antes y un después en la historia de la física. Cuando estamos en movimiento, alguien que nos observa sentirá que nuestras acciones están en cámara lenta. A esto se le conoce como dilatación temporal y se hace cada vez más evidente conforme más nos acercamos a la velocidad de la luz. Exactamente lo mismo pasa con el espacio, que parece deformarse.
El tiempo es también una dimensión, por lo que vivimos en un mundo de 4 dimensiones. Espacio y tiempo forman parte de una misma cosa, el denominado espacio-tiempo, por lo que el cambio de uno de estos influye directamente en el comportamiento del otro. Por otro lado, está la teoría de la relatividad general, que se podría decir que es una versión mejorada de la anterior, y que incluye a la gravedad. Además, dice lo mismo para cualquier observador, no como la especial. Y además esta parte del principio de equivalencia. Supongamos que una persona está dentro de una gran caja que le impide ver su exterior y que ésta se encuentra quieta. Además, en otro lugar hay otra persona que también está dentro de una caja en circunstancias iguales, pero ahora en caída libre. Si se intentaran diferenciar ambos casos únicamente de manera empírica, desde la perspectiva de los sujetos que están dentro, sería imposible, pues ellos sentirían exactamente lo mismo. Como en el caso donde la caja está quieta, la suma de las fuerzas que actúan sobre ella es cero, y esta situación es indistinguible de una en donde efectivamente sí existe una fuerza neta, la caída libre. Einstein empezó a sospechar que en realidad la gravedad no era una fuerza. Supóngase que tenemos dos objetos que se ven afectados por la gravedad de la Tierra. Si los soltamos, ambos caerán con trayectorias paralelas. Ahora, si tenemos dos objetos con las mismas características pero que puedan atravesar la superficie terrestre, veremos que llega un punto en el que los dos objetos se chocan cerca del núcleo de la Tierra. Pero ¿cómo puede ser esto posible si las trayectorias de los objetos son paralelas? La única manera de explicarlo es si tenemos en cuenta que las trayectorias se dibujan en una superficie curvada. De esta manera, Einstein llegó a la conclusión de que el espacio-tiempo se deforma en función de la masa, y en este caso, la de la Tierra. Así pues, la gravedad no es más que la manifestación de un movimiento en ausencia de fuerzas, causado por la misma curvatura del espacio-tiempo. Entre mayor es la masa, el espacio-tiempo se curva más. Esto también causa que las cosas que no tienen masa, pero sí energía, puedan sufrir el efecto de la gravedad. Por último, ¿recuerdas de la dilatación temporal? Pues resulta que también se da en presencia de un objeto muy masivo. Entre más te acerques a una estrella o un agujero negro, alguien que te observa podrá percibir como si el tiempo pasara más lento para ti. Tal vez muchos aprendimos en la escuela que las cosas más pequeñas que existen son los átomos o bien sus protones, neutrones y electrones. Esto es una buena aproximación, pero la realidad es otra. Resulta que estas partículas subatómicas no son indivisibles, pues están formadas de partículas aún más pequeñas llamadas quarks, a excepción del electrón. El modelo estándar de la física de partículas recopila a todas estas y además otras, que son resultado de otros fenómenos físicos. Así pues, podemos clasificar a las partículas en dos grandes grupos, los fermiones y los bosones. Los fermiones se clasifican en otros dos subgrupos, los quarks y los leptones. Toda la materia está formada por una combinación de estas. Esencialmente existen 6 tipos de quarks: up, down, charm, strange, top y bottom. Se suelen agrupar en parejas de 2 o 3, formando partículas que conocemos como hadrones. Ejemplos de estas son el protón, formado por 2 quarks up y un quark down, y el neutrón, formado por 2 quarks down y un quark up. Por otra parte, tenemos a los leptones, donde se encuentra el electrón y partículas parecidas a él, pero más pesadas, que son el muonio y teuón. A su vez, cada una de estas tiene asociada otro tipo de partícula llamada neutrino, que se caracterizan por no interactuar con prácticamente nada, lo que hace su estudio muy difícil. Después están los bosones, que se encargan de producir las interacciones entre partículas. Con ello se hace posible el surgimiento de las fuerzas, o mejor dicho, interacciones. Cada una de las fuerzas fundamentales es transmitida por un bosón. El fotón transmite la fuerza electromagnética. El gluón
la fuerza nuclear fuerte y los bosones W y Z a la fuerza nuclear débil. Tal vez puedas preguntarte cuál bosón es el encargado de transmitir la gravedad, pero eso da lugar a una teoría que abordaremos más adelante. Por último, están los campos cuánticos, que se extienden absolutamente por todo el universo y existe uno para cada partícula del modelo estándar, por lo que en realidad ninguna de ellas existe de manera individual. No estamos hechos de partículas, pues son un producto de la excitación de un campo cuántico determinado. Esto explica por qué, por ejemplo, todos los electrones son iguales, pues en realidad podremos decir que son el mismo. Para finales del siglo XIX se creía que toda la física ya estaba completa, que ya sabíamos todo acerca de esta ciencia y solamente faltaba responder unos cuantos problemas. Esta postura no podía estar más equivocada. Uno de dichos problemas era explicar la radiación luminosa de los cuerpos calientes. En 1900, el físico Max Planck logró encontrar una explicación a este fenómeno, pero ello implicaba que la energía no se transmitía de manera continua, sino que podía contarse en pequeños paquetes a los cuales llamó cuantos. Dicha idea iba en contra de lo estipulado en aquella época, pues se creía que todas las magnitudes podían cambiar de manera continua, es decir, una variable podía tomar cualquier valor deseado. Por otro lado, la hipótesis de Planck decía que eso no era así, y que más bien se daban pequeños saltos de un valor a otro, solamente que estos son tan pero tan diminutos que son imperceptibles. Supongo que esta gráfica representa los valores que puede tomar de energía emitida por un cuerpo. Como podrás observar, se puede tomar absolutamente cualquier valor. Era precisamente esto lo que decía la física clásica. Ahora observa esta otra gráfica. Solo pueden verse unos cuantos puntos a comparación con la anterior. Según Planck, estos serían los únicos valores que se podrían tomar, y si se quiere pasar de uno a otro, se da forzosamente un salto, es decir, ya no se recorren todos los valores. Esta nueva idea fue tomada poco a poco por otros científicos y eventualmente permitió explicar otros fenómenos atómicos, lo que permitió crear una física nueva, la física cuántica. Supongamos que una partícula es roja, verde y azul al mismo tiempo, o que está en dos lugares distintos a la vez. El sentido común nos dice que esto es imposible, pero en el mundo cuántico sí se puede dar, y se le conoce como superposición coherente de estados cuánticos. Sin embargo, esta condición es extremadamente frágil, y la menor perturbación puede deshacerla. Cuando nosotros medimos o observamos a una partícula con esta característica, la estamos forzando a romper su coherencia y colapsar en uno de sus estados, haciéndola, por ejemplo, de color rojo o determinando de manera satisfactoria su posición, haciendo que dichas propiedades ya no estén indefinidas, sino que se puedan conocer de manera concreta. Antes de que ocurra esto, lo único que podemos hacer es definir la probabilidad de que la partícula se encuentre en un estado u otro, nada más. De esta manera se define el principio de indeterminación de la mecánica cuántica, el cual postula que todas las magnitudes físicas sufren un cierto grado de indeterminación a escalas muy pequeñas. Cosas como la velocidad, la aceleración, el momento angular e incluso la posición de una partícula no se pueden saber con total certeza en el mundo cuántico. Esto no se debe a un defecto en la teoría, sino que simplemente este es el comportamiento dominante a escalas muy pequeñas. Como ya se dijo, la única manera de saber el valor exacto que tienen estas magnitudes es forzándolas a revelarlo, mediante la experimentación u observación. De acuerdo con el principio de indeterminación, solo se puede saber la probabilidad que tiene una partícula de encontrarse en un lugar determinado, más no su posición concreta. Dicha probabilidad es variable, es decir, una partícula puede tener más posibilidades de encontrarse en un lugar que en otro. De acuerdo con esto, puede ocurrir un efecto asombroso al que llamamos efecto túnel. Si, por ejemplo, tenemos un electrón con una carga negativa que no puede atravesar una cierta superficie debido a la presencia de un campo magnético que lo repele, existe una ligera posibilidad de que
Como si de magia se tratase, el electrón logra atravesar el campo magnético que le impedía el paso. Aunque físicamente existe una barrera que no permite el paso, el electrón puede aparecer de repente al otro lado de ella. No es que dicha partícula haya alcanzado una energía tal que le permitiera vencer a la barrera, sino que directamente apareció del otro lado, pues su posición está indefinida hasta que no se mida. Seguramente en tus clases de química te mostraron al modelo atómico de Bohr como uno de los más avanzados comparados con el de Dalton o el de Rutherford, en donde los electrones son como planetas girando alrededor del Sol, en este caso el núcleo atómico. Sin embargo, dicho modelo no es muy preciso, pero sí es muy fácil de entender por lo que aún se enseña en las escuelas. Resulta que el movimiento rotatorio de los electrones alrededor del núcleo es algo inviable, puesto que esto da pie a una constante pérdida de energía de los mismos, haciendo que llegue un punto en el que irremediablemente los electrones caen al núcleo, por lo que este átomo sería inestable. Recordemos que la posición de una partícula es algo indeterminado. Podemos saber qué tan probable es que una partícula se encuentre en un lugar específico, pero no exactamente dónde está, pues esto quedará definido una vez que la observemos, forzándola a revelar su posición. Esto mismo ocurre con los electrones, pues no giran de manera clásica sino de manera cuántica. Ahora en pantalla estará apareciendo un video de Quantum Fracture que muestra modelos computacionales del aquí dicho, en donde las regiones más brillantes representan una mayor probabilidad de localización de la partícula y las más oscuras una menor. Adicionalmente, también se sabe que los protones y los neutrones del núcleo no están inmóviles, sino que presentan un movimiento similar al ya descrito con los electrones, pero a distancias mucho más cortas. Los primeros en dar una explicación satisfactoria a esto fueron el científico Hans Daniel Jensen y la científica Maria Röppermeier. A inicios del siglo XX, Edwin Hubble y Milton Humason estudiaron la luz proveniente de varias nebulosas para descomponerla en sus espectros electromagnéticos, y se dieron cuenta de algo: entre más lejanas eran las nebulosas, su espectro electromagnético se recorría cada vez más al rojo, es decir, sus espectros electromagnéticos se deformaban de tal manera que tendían a aumentar su longitud de onda, mostrando información ligeramente distinta a la que realmente debían de emitir. ¿Por qué ocurre esto? Al principio se explicó mediante el efecto Doppler, pero más adelante se encontró una mejor explicación. ¿Recuerda este puesto? Pues lo terminaremos de explicar más adelante. Se sabe que, además de la materia ordinaria, a la que también se le suele llamar bariónica, existe además otro tipo a la que no conocemos con total claridad, conocida como materia oscura. Resulta que, al observar los fenómenos gravitacionales a grandísimas escalas, se descubrió que estos no se comportaban como la teoría lo esperaba. Se analizó con profundidad la situación y se llegó a la conclusión de que había un factor que no se estaba tomando en cuenta, pues era, hasta ese entonces, algo desconocido. De esta manera se llegó al concepto de materia oscura, una sustancia misteriosa de la que no se sabe casi nada, solo que existe y poco más. El hecho de que no interaccione con prácticamente nada, a excepción de ser influenciada por la gravedad y la fuerza nuclear débil en casos muy específicos, hace muy difícil su estudio. Lo interesante es que la materia oscura compone aproximadamente el 25% de todo lo que existe en el universo, mientras que la materia bariónica apenas llega a un 4%. Nuestras casas, el aire, las estrellas y también los seres vivos como nosotros estamos hechos de materia, que, como ya vimos, está hecha de partículas. Sin embargo, hay evidencia experimental que indica la existencia de antipartículas que tienen algunas propiedades opuestas a las partículas normales, entre ellas la carga eléctrica. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno está formado por un protón con carga positiva y un electrón con carga negativa. Ahora imagina que, en lugar de que el electrón tenga una carga negativa, esta se vuelve positiva y que el protón se vuelve negativo. A estas partículas se les conoce como positrón y antielectrón respectivamente, y con esta estructura constituyen al conocido átomo de antihidrógeno. Teóricamente, se podría crear toda una tabla periódica de antielementos, aunque aún no se ha hecho. La materia y la antimateria se atraen,
por medio de la fuerza electrostática debido a que poseen cargas eléctricas opuestas. Cuando esto ocurre, chocan. Ambas sustancias se desintegran, dejando energía como residuo. De acuerdo con la ley de gravitación universal de Newton y las leyes de Kepler, los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor del Sol con trayectorias elípticas, en donde el astro rey está situado en uno de los focos de la elipse. Si bien esto puede tomarse como cierto, la realidad es que al decir esto se ignora la influencia que tiene un planeta sobre otro y también la influencia de estos en el Sol, puesto que al tener masa también ejercen una fuerza sobre nuestra estrella. Por ejemplo, la masa de Júpiter influye en el desplazamiento de Saturno y viceversa. A su vez, todos los planetas influyen en la posición del Sol, haciendo que éste se mueva ligeramente y también gire. De esta manera, no solo los planetas sino también el Sol se mueve alrededor de un punto llamado baricentro astronómico, que es el centro de masas de todo el sistema solar y que suele encontrarse relativamente cerca del centro de masa del Sol. El baricentro también cambia su posición con respecto al tiempo debido a que todos los astros ya mencionados están en constante movimiento, modificando las distancias a las que se encuentran unos de otros y por lo tanto las fuerzas que ejercen. Lo anterior también aplica a sistemas menores como el de la Tierra y la Luna. En pantalla estás viendo un mapa que indica en dónde estará el baricentro del sistema solar a lo largo del tiempo. Erwin Schrödinger fue uno de los padres de la mecánica cuántica, pero años después de sus contribuciones a esta rama de la física, se convenció de que algo estaba mal con ella, y que una teoría más fundamental se encontraba detrás de la misma. Para demostrarlo, postuló un experimento mental conocido como el gato de Schrödinger. Supongamos que dentro de una caja existe un átomo radiactivo, que está en una superposición coherente de estados que le permite estar completo y desintegrado al mismo tiempo. Además, hay un detector que se encarga de liberar un gas venenoso una vez percibe la desintegración atómica. Ahora, si nosotros ponemos a un menino dentro de la caja y la cerramos y dejamos esperar un cierto tiempo, el gato estará, según Schrödinger, vivo y muerto al mismo tiempo. Ya que el átomo tiene un estado indefinido, el estado del veneno también lo estará y por consecuencia el del gato igual. Puesto que sabemos que un ser vivo no puede estar vivo y muerto al mismo tiempo, este era un buen argumento para desmontar la mecánica cuántica. Sin embargo, este razonamiento tiene un error. Recuerda que una superposición es muy frágil y puede romperse con mucha facilidad. Entre más grande es un sistema de partículas, menor es el tiempo de vida de la superposición. Como un gato está compuesto por trillones y trillones de átomos, su coherencia se deshace prácticamente al instante, haciendo imposible que esté vivo y muerto al mismo tiempo. Pero lo que sí que es cierto es que antes de abrir la caja tendremos una cierta probabilidad de encontrarlo vivo y otra de encontrarlo sin vida. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la ciencia moderna es la unificación de la mecánica cuántica con la teoría general de la relatividad, o bien buscar una alternativa a la misma que permita tener una teoría unificada que explique todos los fenómenos universales. Resulta que si intentamos crear una teoría que abarque a las dos ya mencionadas, obtenemos resultados absurdos que lo impiden. El principal problema radica en que la gravedad no se ha podido cuantizar, es decir, no se ha podido expresar en los términos que exige la mecánica cuántica, a diferencia de las otras fuerzas fundamentales, que sí lo lograron. Y es que resulta imposible expresar la gravedad a forma de un campo cuántico, ya que la forma en la que ésta está definida por la teoría general de la relatividad lo impide. Se piensa que podrían realizarse ciertos experimentos en aceleradores de partículas para finalmente dar solución a este problema. Sin embargo, el nivel tecnológico que exigen dichos experimentos aún no es alcanzado por la humanidad, por lo que habrá que esperar a obtener más avances en la misma. Otra alternativa es estudiar los primeros años de la existencia del universo, ya que en ellos las cuatro fuerzas fundamentales convergieron, lo que puede aportar información para resolver el problema. Uno de los motivos por los cuales se sigue estudiando qué pasó en los primeros años después del Big Bang. El siglo pasado hubo un debate sobre cuál era la interpretación correcta que se le debía dar a la mecánica cuántica.
La interpretación de Copenhague dice que todos los comportamientos cuánticos de los cuales ya hemos hablado a lo largo del iceberg son realmente verdaderos, es decir, no son un producto de la falta de información o errores en la teoría, sino que el universo a escalas muy pequeñas realmente se comporta así. Por otro lado, está la interpretación de las variables ocultas, que defiende lo contrario. El principio de indeterminación es falso, ya que el hecho de que no podamos medir o determinar con claridad el valor de las magnitudes físicas o estados de los objetos se debe a falta de información. De aquí viene el nombre de variables ocultas, pues esta postura defiende que hay cosas que no se están tomando en cuenta para la teoría, no por negligencia, sino simplemente porque se desconoce cuáles sean. Con el paso del tiempo, la interpretación de Copenhague se ha coronado como la vencedora, mientras que pocos científicos apoyan a la de las variables ocultas. Pero hubo una ocasión en la que Einstein, apoyado por los científicos Podolsky y Rosen, pusieron en jaque a la mecánica cuántica mediante la paradoja EPR. Supongamos que hay dos partículas en una superposición que les permite ser azules y amarillas al mismo tiempo. Luego, estas partículas también las ponemos en superposición, de tal manera que si al medir una es azul, la otra forzosamente deba ser amarilla. Si separamos a las partículas muchísimo y observamos una, automáticamente estaríamos definiendo el estado de la otra aún sin haberla observado, lo cual contradice la interpretación de Copenhague en primera instancia, ya que no debería poderse determinar el estado de algo sin antes medirlo. Además, esto implicaría que el observador tendría de alguna manera que haber influido en el otro objeto de manera instantánea, lo cual es imposible, porque ello significaría haber superado la velocidad de la luz, algo inaceptable. Se bautizó este fenómeno como entrelazamiento cuántico y pronto se le encontró una explicación. Al no haber un objeto físico que se transporte de una partícula a otra, no se superó la velocidad de la luz. Además, resulta que el entrelazamiento cuántico es considerado, como ya se dijo, un sistema de partículas en superposición, por lo que al observar una de ellas no solo se hace esto, sino que también se observa al sistema completo, haciendo que el fenómeno encaje con lo dicho por la teoría. Se basa en la paradoja EPR. Resulta que si nosotros entrelazamos dos partículas llamadas X y Y, que al momento de medirlas puedan tomar, digamos, una el valor de 1 y otra el valor de 0, y luego las separamos a una gran distancia, podemos a cualquiera de estas dos partículas entrelazar una tercera, a la cual llamaremos A, y bajo las mismas condiciones, donde una vez observadas solo puedan tomar el valor de 1 o el de 0. Suponiendo que A se entrelaza con X, X y A una vez observadas tendrán propiedades opuestas, y además X y Y seguirán teniendo esta misma característica. Por lo tanto, la única forma de que ello sea posible es si y solo si A y Y están en el mismo estado tras la medición. Recordemos que una vez los objetos forman este sistema en superposición, pierden automáticamente sus propiedades y quedan indefinidas, por lo que cualquier estado en el que estuviera A antes del proceso se pierde y puede adquirir uno nuevo o regresar al mismo dependiendo de la probabilidad. Aunque el principio de indeterminación nos impide conocer de manera satisfactoria las características de un objeto y por lo tanto es imposible hacer una réplica del mismo, con este método una partícula A pierde sus propiedades originales para replicarlas en una partícula Y, y como ambos objetos son en todo sentido idénticos, se puede hablar de una teletransportación. Recordemos que la coherencia de la superposición es muy frágil y su tiempo de vida disminuye entre más complejo es un sistema. Por lo tanto, estamos tecnológicamente muy lejos de utilizar la teletransportación cuántica para transportar objetos o incluso personas de un lugar a otro. Tal vez en un futuro sea posible construir con total exactitud una réplica de ti mismo o ti misma, con los mismos rasgos físicos y de personalidad e incluso recuerdos. No obstante, esto implicaría destruir tu cuerpo y reconstruirlo en otro lugar. ¿Te atreverías a hacerlo? ¿Seguirías siendo tú o te considerarías otra persona?
El científico Alexander Friedman aplicó la teoría de la relatividad al universo como un todo y se dio cuenta de que este simplemente no puede quedarse estático a lo largo del tiempo, forzosamente tenía que comprimirse o expandirse. Recordemos que Hubble había notado un desplazamiento al rojo en los espectros electromagnéticos de los astros lejanos, que se pueden explicar de la siguiente manera. Si un rayo de radiación electromagnética se desplaza en contra de un campo gravitatorio, aumenta su longitud de onda, es decir, se desplaza al rojo. En cambio, si va a favor, sucede lo contrario, desplazándose al azul. En otras palabras, si un objeto se acerca a nosotros, parecerá más azul, mientras que si se aleja, parecerá más rojo. Juntando esta información, se llega a una conclusión clara. El universo está en constante expansión, y parece que lo hace con una aceleración cada vez mayor. Las estructuras más grandes del universo, conocidas como supercúmulos de galaxias, que como su nombre lo indica, contienen muchos de estos objetos, se están separando continuamente. Esto no quiere decir que estén en movimiento en direcciones opuestas, sino que el espacio que las separa se está haciendo más grande y de una manera cada vez más rápida. Consiste en que todas las partículas que forman parte del modelo estándar están formadas cada una por un único objeto, cuerdas abiertas, que dependiendo de la forma en cómo vibren, forman una cierta partícula. Además, las propiedades de una cuerda cerrada darían lugar a una conocida como gravitón, la que supuestamente sería la encargada de transmitir la interacción gravitatoria, lo que daría solución a la tan ansiada unificación de la mecánica cuántica con la relatividad general, pues al desarrollar la teoría de cuerdas inevitablemente terminan surgiendo las ecuaciones de Einstein. Por otra parte, si la teoría de cuerdas es cierta, ello implicaría que vivimos en un universo de 10 dimensiones, las cuales podrían estar escondidas a escalas extremadamente pequeñas y que podemos describir como enrolladas en sí mismas. Un análisis de lo explicado deriva en la existencia de, en realidad, 5 teorías de cuerdas distintas, lo que podría parecer un problema puesto que no se pueden tener 5 teorías distintas que expliquen una misma cosa y darlas por ciertas a todas. Pero se soluciona con la llamada teoría M, que dice que todas esas son manifestaciones en realidad de una teoría más grande, completa y funcional en el universo, ahora de 11 dimensiones, pero de la que aún hoy no se sabe mucho. Otra problemática a la que nos enfrentamos está relacionada con la forma en cómo se enrollan las dimensiones extras ya mencionadas, pues existe un número enorme de formas posibles de hacer esto, todas y cada una de ellas igual de válidas, ocasionando a su vez el surgimiento de un número colosal de teorías de cuerdas distintas, lo que lleva a varios dilemas. ¿Cuál de las muchísimas configuraciones de estas dimensiones tiene nuestro universo? ¿Por qué el universo tiene esta configuración y no otra? Una posible solución sería introduciendo el concepto de multiverso, pues cada universo tendría su respectiva teoría de cuerdas diferente a la de otros. En conclusión, esta parece ser una excelente alternativa para la teoría del todo, pero aún falta mucho por pulir. En la actualidad se conocen muchas formas de producir energía que podemos utilizar para satisfacer nuestras necesidades y entre otros usos: hidroeléctrica, geotérmica, por la quema de combustibles fósiles, eólica, nuclear, etc. Pero ¿cuál es la más eficiente de todas? La antimateria vendría a ser algo como el opuesto de la materia. Esta puede crearse si se hacen chocar dos fotones a altísimas velocidades, produciendo también materia en una proporción igual. Sin embargo, puede hacerse un proceso inverso. Si la materia y la antimateria entran en contacto, se destruirán al instante, liberando fotones, pero también una enorme cantidad de energía muy superior a la generada por las reacciones nucleares. Si de por sí la energía nuclear es tan poderosa, hecho demostrado en la destrucción que esta puede llegar a causar, ahora intenta imaginar lo que se podría hacer con antimateria.
Entonces, ¿por qué no utilizamos a esta sustancia si ello solucionaría nuestros problemas energéticos? La verdad es que esta sustancia es muy difícil de producir y solo se hacen en cantidades extremadamente pequeñas en los aceleradores de partículas. Además de que su almacenamiento es bastante complicado, pues recordemos que al entrar en contacto con la materia ordinaria, ambas se desintegran. Todo esto además hace que trabajar con antimateria sea muy costoso. Por lo tanto, la humanidad aún está muy lejos de poder utilizar a escala masiva como principal fuente de energía a la antimateria. Sin embargo, puede ser que en un futuro se cree la tecnología necesaria como para poder hacer esto más viable, o bien que se descubran nuevas formas de producirla. Johannes Kepler fue uno de los más grandes astrónomos que ha existido debido a que propuso las 3 leyes que llevan su nombre, que permiten describir el movimiento de los planetas alrededor del Sol y que además son aplicables a sistemas parecidos a nuestro sistema solar. Sin embargo, tenía problemas a la vista ocasionados por una viruela que le dio de pequeño y que le dejó secuelas de por vida. Pero contaba con una gran habilidad matemática. Por otro lado, está Tycho Brahe, también un astrónomo muy reconocido debido a que cuando aún no se inventaba el telescopio, él elaboró tablas con datos astronómicos muy precisos, lo que lo llevó a la fama. De esta manera, Kepler y Brahe estuvieron obligados a trabajar durante varios años y su relación fue algo inestable, pues si bien era de mutuo respeto, estaba llena de peleas, pues Kepler apoyaba el modelo heliocéntrico, mientras que Tycho el modelo geocéntrico. Esto ocasionó peleas, pero también continuas reconciliaciones. Tycho no le dio sus datos astronómicos a Kepler hasta el hecho de su muerte. Pero es aquí donde empieza la cuestión. Días antes de esto, Tycho se encontraba en perfecto estado de salud y sus problemas empezaron hasta después de un banquete en el que Kepler también estuvo presente. Además, los datos obtenidos del estudio de los restos de Tycho indican que en estos yacía una cantidad muy grande de mercurio, sustancia que es utilizada como veneno. De esta manera, la hipótesis dice que Kepler envenenó a Brahe durante el banquete para de esta manera obtener los datos que tanto quería. Sin embargo, hay otras hipótesis que contradicen a esta. Por ejemplo, el estudio más reciente acerca del tema, en 2010, indica que en realidad la cantidad de mercurio en los restos de Kepler no era tan elevada, dato que podría estar en cierta manera sesgado porque investigaciones anteriores hubieran podido modificar la cantidad de mercurio. Sin embargo, otra cuestión que apoya esta última es que se sabe que Tycho era alquimista y por aquella época ellos le atribuían propiedades excepcionales al mercurio. De esta manera, Tycho, al estar ya varios días enfermo y en constante sufrimiento, puede ser que haya decidido ingerir mercurio con la esperanza de salvarse. Pero en realidad hizo lo contrario, envenenándose y empeorando mucho más su estado de salud. En este caso, la muerte de Tycho hubiera sido un suicidio inconsciente. Entonces tenemos dos escenarios, uno en el que Kepler asesinó a Brahe con el propósito de obtener los datos que necesitaba y que al final sí le sirvieron y que en cierta forma hicieron que la ciencia avanzara más rápido, u otro en el que simplemente Kepler tuvo suerte y que realmente no tuvo nada que ver con la muerte de su compañero.
Newton era antisocial, obstinado, neurótico, altamente riguroso y sobre todo obsesivo. Durante la cuarentena de 1666 y 1667 en Inglaterra, él hizo sus más grandes aportaciones a la humanidad, pero es muy curioso ver cómo logró esto y las características anteriormente mencionadas influyeron también. Desde hace años atrás, él se volvió autodidacta, vivía leyendo libro tras libro y muchos los copiaba enteros y a mano. Estudió las nuevas ideas de personas como Kepler, Galileo y Descartes. Todo esto mientras los demás lo veían como el típico alumno que apenas si pasa las materias, sin saber nada de su vida. Ya en el confinamiento, pasaba literalmente semanas enteras sin dormir y apenas comía solo por seguir en sus asuntos, pues todo lo que no fuera un estudio lo consideraba una pérdida de tiempo. Incluso llegó a clavarse una especie de aguja entre el ojo y el hueso para poder ver cómo se deformaba su visión si cambiaba la curvatura de su retina. Se aisló hasta tal punto que ni siquiera su tutor sabía todo lo que estaba haciendo. Sin embargo, todo este esfuerzo tuvo sus enormes frutos, pues en dicho periodo de tiempo hizo las siguientes aportaciones. Creó el cálculo diferencial e integral como una herramienta para el estudio del movimiento de los cuerpos. Sentó las bases de la mecánica, inaugurando esta nueva rama de la física con sus 3 leyes de Newton. Además, propuso los pilares de la óptica con su teoría del color, a su vez fundando también la óptica. Y descubrió y enunció en forma de ley a la gravitación universal, unificando los fenómenos terrestres con los celestes. Aunque estas actitudes no solamente le trajeron logros, sino también problemas. Cuando al fin ganó algo de fama por haber decidido mostrar uno de sus inventos, el telescopio reflector, adquirió más confianza sobre sus trabajos, por lo que poco a poco empezó a publicarlos. Él era una persona que simplemente no podía soportar la idea de estar equivocado y odiaba profundamente a quien lo contradijera. Así pues, cuando el reconocido científico Robert Hooke criticó sus investigaciones sobre la luz, Newton abandonó el estudio de la física y de las matemáticas y se retiró de la vida pública profundamente enfurecido y triste. Muchos años después, cuando regresó de su retiro y tomó el puesto de la presidencia de la Royal Society, ya con Hooke muerto, se sospecha que él quemó el único retrato existente de dicho científico, simplemente por el rencor que le tenía, por lo que hasta el día de hoy nadie sabe cuál era el rostro de Hooke. Este tema está en el iceberg para mostrar cómo es que el desarrollo de la ciencia se ve afectado por el contexto en el que viven los científicos, problema al que ellos deben de enfrentarse día a día para intentar ser lo más objetivos posibles. Como ya sabemos, durante el régimen nacionalsocialista en Alemania de 1933 a 1945 hubo, entre otras cosas, un fuerte antisemitismo, racismo y machismo. Esto mismo, sumado al contexto de la Segunda Guerra Mundial, influyeron de manera decisiva en el desarrollo de la ciencia del país germánico. Las amenazas contra los judíos se intensificaron hacia finales de la década de los 30. Esto motivó a algunos a huir del país, entre ellos científicos como Albert Einstein y Lise Meitner, quien tuvo que continuar sus experimentos con Otto Hahn desde el extranjero mediante correspondencia. Esta última se vio especialmente afectada, pues a pesar de su gran contribución a la ciencia, no recibió el premio Nobel, mientras que su compañero Otto Hahn sí, además de que sufrió discriminación por parte de otros compañeros. Es de destacar el movimiento de la Deutsche Physik o física aria, que estaba en contra de la física moderna, criticando teorías como la de la relatividad o la mecánica cuántica, y a sus fundadores, sobre todo de los judíos. Uno de sus principales seguidores fue Philipp Lenard, quien decía que había dos tipos de científicos. Por un lado estaban los pragmáticos como él,
que intentaban seguir al pie de la letra el método científico y comprobar sus hipótesis por experimentos, mientras que por otro lado estaban los dogmáticos como Einstein o Schrödinger, que perturbaban a la física con sus inescrupulosas teorías. La realidad es que ese pensamiento era un total disparate, pues quienes parecían ser los más dogmáticos eran los científicos de la Deutsche Physik, que no conformes con eso, también se enfocaron en no apoyar a los proyectos de científicos pertenecientes a alguno de los grupos víctimas de discriminación. Por último, el Tercer Reich también tuvo, al igual que los Estados Unidos, su propio proyecto para desarrollar una bomba atómica, conocido como el Proyecto Uranio, liderado por Werner Heisenberg. Como sabemos, Alemania nunca llegó a producir bombas atómicas, y aún existe un debate del por qué. Hay quienes dicen que Heisenberg y su equipo de científicos fueron incompetentes, otros que en realidad retrasaron el proyecto a propósito, y otros cuantos que afirman que ellos simplemente no querían trabajar para él, pero decidieron hacerlo para no meterse en problemas con el gobierno. Estos temas son demasiado extensos y aún están sujetos a debate. Si quieres saber más, mira los videos que están en la descripción. Ya vimos que la velocidad de la luz es insuperable. Sin embargo, en 1994 el físico Miguel Alcubierre postuló una sugerencia que permitiría, en términos prácticos, transportarse de tal manera que llegues a un lugar incluso antes que la mismísima luz, lo cual él mismo describió alguna vez como hacerle trampa a Einstein. El espacio-tiempo puede deformarse. Siguiendo esta idea, Miguel imaginó una hipotética nave que pudiera curvar el espacio-tiempo a voluntad, estirándolo por detrás y contrayéndolo por delante. De esta forma, no es la nave quien se mueve, sino el propio espacio-tiempo. La teoría general de la relatividad permite perfectamente esto sin violar el principio de que nada puede moverse más rápido que la luz, pues esto aplica para los objetos que se desplazan en el espacio, mas no al espacio en sí. De esta manera podríamos llegar, por ejemplo, de una galaxia a otra incluso antes que la mismísima luz, y que a efectos prácticos podría ser como si superáramos la velocidad de la misma. Lo mejor de todo es que esto se puede hacer de manera arbitraria, es decir, podría conseguirse lo equivalente a haber superado 2, 100 o incluso 1.000.000 de veces la velocidad de la luz. Sin embargo, el problema con esto es que dicha nave requeriría de una cantidad colosal de energía, una que ni siquiera alcanzamos al sumar la de muchísimas estrellas juntas. Además, esta tendría que ser negativa, lo que en pocas palabras diría que se necesita de la existencia de masa negativa, algo que las leyes de la física no permiten, pero que no se ha encontrado aún y que realmente nadie sabe si algo así pueda existir. Entonces, por consecuencia, no se sabe si la creación de esta hipotética nave sea posible, pero de serlo sería un verdadero reto tecnológico. Una de las cosas que dice la teoría del Big Bang es que durante este importante evento se debió crear la misma cantidad de materia como de antimateria. Sin embargo, es evidente que la primera es mucho más abundante que la segunda, puesto que ésta se encuentra en mucho menor medida. Entonces podemos preguntarnos ¿dónde está toda la antimateria? Lo cierto es que la ciencia aún no tiene una respuesta para esto, pero actualmente se está investigando para poder contestarla. Tal vez se te pueda ocurrir que el proceso de desintegración causado cuando la materia y la antimateria entran en contacto es el responsable de esto, pero suponerlo no resuelve el problema, ya que si eso hubiera pasado, entonces nosotros no estaríamos aquí hablando de ello, pues implicaría que toda la materia debió de desvanecerse también. Sin embargo, podemos hacer hipótesis al respecto. Podría haber planetas, estrellas o incluso galaxias hechas de antimateria en algún lugar del universo y que aún no hemos descubierto. Si existen estas cosas, es muy posible que también haya seres vivos hechos completamente de antimateria.
Las constantes universales son cantidades físicas que no cambian su valor a través del tiempo ni el contexto. Ejemplos de estas son las constantes de gravitación universal o la constante de estructura fina. Sin embargo, se han encontrado ciertas evidencias que sugieren que en realidad el valor de estas constantes sí que cambia a través del tiempo, aunque en periodos muy prolongados que abarcan miles de millones de años. De ser esto cierto, lo que sabemos sobre el universo y la forma de hacer no solo física, sino ciencia en general, cambiaría para siempre. Otra evidencia que apoya la hipótesis es que muchas de las constantes tienen unidades. Por ejemplo, la constante de gravitación universal es de 6.67 por 10 a la menos 11 metros cúbicos entre segundo al cuadrado por kilogramo, lo que indica que al cambiar de sistema de unidades, el valor de esta cantidad también cambiará. Y aunque se puede argumentar que esto solo importa a efectos prácticos, lo cierto es que las unidades de medida son un concepto puramente humano. El universo no trabaja en metros o en centímetros o en kilogramos, simplemente trabaja, haciendo posible cuestionar para algunos científicos la verdadera naturaleza de las constantes. Quizá la energía oscura sea la cosa más misteriosa que exista en el universo. Solamente sabemos dos cosas sobre ella. La primera es que se trata de la responsable de la expansión del universo. No obstante, desconocemos mucho de cómo es que ésta influye en dicho fenómeno. La segunda es que esta sustancia, si es que se le puede llamar así, es ni más ni menos que alrededor del 70% de todo lo que existe en el universo, lo que hace de su estudio algo aún más importante. Ni siquiera sabemos si la energía oscura se trata de un tipo de energía en sí, así que nombrarla de esta manera podría ser inapropiado, pero como se mencionó, el papel que esta juega en la expansión del universo es fundamental. De acuerdo con varias hipótesis acerca de la naturaleza de la energía oscura, se pueden obtener distintas conclusiones acerca de la evolución y el futuro del universo, temas que tocaremos en el siguiente y último nivel del iceberg. Los agujeros negros son objetos cuya velocidad de escape es superior a la de la luz. La velocidad de escape se puede definir como la necesaria para salir de la atracción de un campo gravitatorio. En el caso de la Tierra es de aproximadamente 11 km por segundo y todos los cohetes que han salido del planeta la han tenido que superar. Desde el siglo XIX ya se había teorizado con objetos de estas características bajo la física newtoniana, a los cuales se les llamaba estrellas negras, pero con la llegada de la teoría de la relatividad general, al aplicar de este concepto surgió lo que hoy conocemos como agujero negro, objetos con propiedades muy extrañas que enumeraré a continuación. 1. Su atracción gravitacional es tan fuerte que una vez entrando en su horizonte de sucesos, nada, ni siquiera la luz, puede escapar de ellos. 2. Si alguien te observa dentro del horizonte de sucesos, vería cómo es que tus acciones van cada vez más lentas, aunque tú no notes nada, fenómeno conocido como dilatación gravitacional del tiempo. 3. Estando dentro del horizonte de sucesos, si observas hacia atrás, verías todo el futuro del universo transcurrir frente a tus ojos, desde la muerte del Sol destruyendo a la Tierra, hasta la colisión de la Vía Láctea con Andrómeda y mucho más. 4. Cerca de un agujero negro, el espacio-tiempo se deforma tanto, pero tanto, que el espacio y el tiempo intercambian papeles, haciendo que el centro del agujero negro sea más bien un instante en el tiempo que un punto en el espacio. Como no existe fuerza alguna en el universo que pueda frenar el paso del tiempo, entonces es imposible alejarse del centro de un agujero negro, también conocido como la singularidad. 5. En este punto se generan campos gravitatorios infinitos y toda teoría sobre la física no es válida. Podría decirse que aquí todas las leyes del universo se rompen. Está de más decir que cualquier cosa que entre aquí quedará completamente destruida debido a las poderosísimas fuerzas de marea. 6.
En la singularidad se encuentran los posibles puentes de Einstein-Rosen, popularmente llamados agujeros de gusano, que son puertas a otros universos o bien a otras regiones muy alejadas del nuestro, pero sus periodos de vida son tan cortos que no se pueden utilizar con este fin. Además de esto, Stephen Hawking aportó varios conocimientos sobre los agujeros negros. Los más importantes fueron hacerlos notar como el proceso inverso de la creación de un universo y además proporcionó una ecuación que describe la radiación emitida por un agujero negro, hecho que directamente causa que estos objetos tengan temperatura y no sean eternos, eventualmente desintegrándose. Pero además la misma ecuación es una de las primeras en unir de manera exitosa a los fenómenos cuánticos con los relativistas, aunque sus aportaciones aún no están sólidamente demostradas, son sin duda brillantes. Si bien se saben bastantes cosas sobre los agujeros negros, la realidad es que sus propias características los hacen muy difíciles de estudiar, pues al absorber toda la luz que entra a una distancia considerablemente cercana, es imposible observarlos directamente. Las implicaciones en la teoría sobre los multiversos son sin duda fascinantes, pero un conocimiento aún muy limitado. Los físicos aseguran que una teoría que unifique a la relatividad general con la mecánica cuántica podría ser una herramienta que permita el mejor estudio de estos extraños objetos astronómicos. Antes de continuar, es propicio mencionar que en realidad esto no es una teoría, solo se trata de un conjunto de ideas sobre el posible funcionamiento del universo y no propone algo concreto, aunque se hizo popular con el nombre de teoría. En 2020, el científico británico Stephen Wolfram hizo una publicación en donde proponía que el universo visto en su forma más fundamental sería solamente espacio, que es a su vez un hipergrafo, concepto resultante de la generalización del grafo, lo que podemos definir coloquialmente como un conjunto de líneas y puntos que pueden evolucionar de acuerdo a un algoritmo previamente definido. Son utilizados en las matemáticas y la computación para la resolución de problemas. De esta manera, todo el universo, el espacio, funcionaría en base a un algoritmo. A partir de aquí, poco a poco, se empiezan a definir otros conceptos de la física. Por ejemplo, la materia no sería más que nudos en el espacio, y los de naturaleza más pequeña serían la materia oscura. El tiempo sería simplemente la evolución del hipergrafo, o la energía, el flujo de conexiones causales del mismo a través del tiempo, etc. Con esto también se puede llegar a los fenómenos cuánticos explicados en este iceberg. Incluso bajo análisis se puede obtener un límite en la velocidad, la de la luz, cuya función sería evitar que las consecuencias ocurrieran antes que las causas. Este modelo también permitirá la unificación de la física moderna, la relatividad general con la mecánica cuántica, lo que permitiría estudiar, como ya dijimos, los agujeros negros, que según Wolfram serían partes del hipergrafo que evolucionan de manera independiente al resto, lo que puede interpretarse como que los agujeros negros en realidad dan origen a nuevos universos. Quién sabe hasta dónde podrían llegar estas ideas si teniendo estos elementos se construyera una verdadera teoría física. La comunidad científica ha adoptado posturas distintas frente a esto. Entonces habrá que esperar para ver si es que lo propuesto por Wolfram tiene futuro y si es que se intenta desarrollar para convertirse en la teoría del todo. Si el universo funcionara con algoritmos en vez de las ya clásicas leyes, ¿no lo haría eso más parecido a una computadora? ¿Sería esto una pista que nos diga que nuestro universo es una simulación? No lo sabemos. Solemos percibir al tiempo como algo independiente de nosotros y que siempre está fluyendo en una sola dirección continuamente. Así nos lo inculcan desde pequeños. El pasado es lo que ya pasó, el presente lo que se vive en este preciso momento y el futuro lo que aún no pasa.
No obstante, la teoría especial de la relatividad nos dice que el tiempo es relativo al observador, es decir, no es absoluto. Por otro lado, tenemos el concepto de simultaneidad, es decir, dos sucesos son simultáneos si ocurren al mismo tiempo, pero la relatividad del tiempo causa que dos fenómenos simultáneos para alguien puedan no serlo para otra persona. Por lo tanto, el decir las palabras estos dos sucesos están ocurriendo ahora mismo simplemente no tendría sentido si se le ve desde un punto de vista general. De esta manera, el concepto clásico de la hora no es más que una ilusión, y por lo tanto el de presente, pasado y futuro, pues ellos se definen a partir de él. Conclusión: el tiempo, como lo entendemos de manera intuitiva, no existe. Sabiendo esto, ¿tendría sentido hacerse la pregunta de si los viajes en el tiempo son posibles? La respuesta sigue siendo afirmativa, pues recordemos que en la relatividad el tiempo es una dimensión. De hecho, ya dijimos que cuando entras más allá del horizonte de sucesos de un agujero negro, antes de morir, verías a todo el futuro del universo transcurrir, si es que miras hacia atrás. Esto es posible debido a que todo lo que pasará ya está definido, pero nuestra percepción de la realidad nos hace creer que tenemos cierto control sobre lo que pasa, una de las fuertes implicaciones filosóficas de la física moderna. Otra manera de hacer algo equivalente a viajar en el tiempo es aprovechando la dilatación temporal de manera controlada. Si te fueras en un viaje espacial de, por ejemplo, 5 años, en una nave que se mueve cerca a la velocidad de la luz y luego regresaras a la Tierra, sería como si para los que se quedaron hubiera pasado mucho más tiempo que para ti. Verías a tus amigos, aunque los recordaras jóvenes, como ancianos, mientras que tú solo has envejecido un poco, además de que muchas cosas en el mundo ya habrían cambiado. Las estrellas fusionan hidrógeno para hacer helio, proceso que genera energía, pero que las estrellas masivas pueden extender y así fabricar todos los elementos químicos siguientes hasta llegar al hierro, para posteriormente explotar en forma de supernovas, dejando agujeros negros o enanas blancas como residuo. Finalmente llegará el momento en donde la última estrella se forme, y a su vez también el día en el que el último átomo de helio será producido. A partir de aquí, en el universo solo existirán enanas marrones, agujeros negros, enanas blancas y estrellas de neutrones, que se agruparán en galaxias y que finalmente terminarán colapsando en agujeros negros supermasivos, lo que ocurrirá cuando el universo tenga 10 trillones de años. Después de esto, no se sabe con certeza lo que ocurrirá. Si lo dicho por Hawking es cierto, eventualmente los agujeros negros se evaporarán, mientras que otras hipótesis proponen que los protones podrían desintegrarse al cabo de mucho tiempo, lo que acabaría con todos los átomos restantes en el universo. Este escenario coincide con la llamada muerte térmica del universo, consecuencia directa de la segunda ley de la termodinámica, donde la temperatura al final es mínima y la entropía máxima, lo que imposibilita el surgimiento de cualquier sistema que se valga de las diferencias de entropía o energía para funcionar, entre ellos la vida. Sencillamente, llegado a este punto, dejarían de pasar cosas en el cosmos. Como ya vimos, la naturaleza de la energía oscura es un misterio. De acuerdo con nuestras observaciones y teorías, el universo se expande, pero no sabemos si eso siempre será así, por lo que existen varios destinos posibles que el universo sufrirá y todos ellos dependen de cuál sea el verdadero comportamiento de la energía oscura, aunque ya te adelanto que todos estos son desesperanzadores. Con ello entramos en los últimos 3 temas del iceberg. Suponiendo que la energía oscura sea constante, a través del tiempo, el universo seguirá expandiéndose, cada vez de manera más acelerada,
lo que hará que la distancia entre las galaxias aumente. Puede que esto no parezca nada grave, pero sí que lo es, pues llegará un momento en que se cree nuevo espacio incluso más rápido que la velocidad de la luz, lo que impediría que la luz proveniente de otras galaxias llegue a la nuestra. Lo que antes era un cielo nocturno hermoso, en billones de años será pura oscuridad. Y eso no es todo, pues fueron precisamente las observaciones astronómicas de Hubble las que hicieron posible saber que el universo se expande. Por lo tanto, para otras civilizaciones inteligentes que pudieran surgir por aquellas épocas, sería imposible saberlo. Además, la exploración espacial también sería muy complicada, pues si no se logra una nave como la que propone el Cuvier, no se podría ir a ninguna otra galaxia, ni siquiera en un tiempo infinito. Así pues, el universo de las posibles civilizaciones futuras se verá limitado a solamente su galaxia, y no sabrán nada de la existencia de otras. Quién sabe si pudieran encontrar otra forma de descubrirlas. Una verdadera lástima. En el caso de un debilitamiento de la energía oscura, puede ser que eventualmente la expansión del universo se desacelere, para que posteriormente la gravedad de la materia y la materia oscura hagan que todo se empiece a acumular en un solo lugar del espacio, para finalmente colapsar en un agujero negro de proporciones universales. Algunos científicos dicen que este sería el fin del universo, pero otros sugieren que mucho tiempo después de aquí podría surgir una singularidad que cause un nuevo Big Bang, reiniciando así el cosmos, lo que implicaría que nos encontramos en un ciclo sin fin de creación y destrucción del universo. En caso de que la energía oscura aumente, la expansión podría acelerarse tanto, pero tanto, que todo objeto existente en el universo se disgregaría, empezando por la fragmentación de las galaxias, para posteriormente en los sistemas solares los astros abandonen las órbitas alrededor de sus estrellas, y después todos los objetos del cosmos se romperían, los astros explotarán, y cuando ya no quede ninguno, incluso los mismísimos átomos se empezarán a desgarrar, descomponiéndose en sus partículas elementales. Como todas estas se alejarían demasiado y cada vez más rápido, el surgimiento de cualquier fenómeno sería imposible, y todo lo que has visto, lo que has vivido, lo que has amado, o toda la posible vida en el cosmos, ya jamás podrá existir, dejando a cambio nada más que un profundo y deprimente silencio eterno, proceso que empezará cuando la última estrella deje de brillar. Bien, hasta aquí llega este video. Quiero agradecer a mi amiga Stephanie, quien aportó un poco para la investigación, y sobre todo a Wendy, la responsable de la edición. Si gustan ver más sobre su trabajo, aquí en pantalla saldrán sus cuentas de TikTok y Wattpad, que también estarán en la descripción. Este es nuestro primer iceberg. Me disculpo de antemano si es que hubo errores, pero somos nuevos en esto. De todas maneras, nos esforzamos mucho, ya que todo esto llevó alrededor de un mes de trabajo. Si este video tiene mucho apoyo, posiblemente después se elabore otro iceberg, pero ahora de astronomía o de historia universal, aunque no les prometo que sea pronto. Si es que conoces otro tema de la física que te parezca interesante y que no apareció aquí, eres libre de dejarlo en los comentarios. También nos apoyarías mucho si dejas tus críticas o sugerencias que nos permitan mejorar. Sin nada más que decir, muchas gracias por haber visto el video. Hasta pronto.